posibles de ser sospechosos de coronavirus, por lo cual me pareció que era bastante representativa esta imagen. Para entender un poco qué nos fue pasando, el 31 de diciembre de 2019 China notificó la detección de casos confirmados por laboratorio de infección por coronavirus, que posteriormente fueron confirmados en varios países en distintos continentes. Obviamente que la evolución de este brote motivó la declaración de la Organización Mundial de la Salud de una emergencia de salud pública. En Argentina, el primer paciente fue un paciente que falleció y que volvió de Francia el 25 de febrero, tuvo los primeros síntomas el 28 de febrero, fue a la guardia el 24 de marzo y el 7 de marzo falleció. Y el 27 de febrero Brasil confirma el primer caso de América Latina, con lo cual en ese momento la definición de caso sospechoso era todo paciente que haya estado con un caso confirmado de coronavirus o que tenga historial de viaje en zonas de transmisión, que en ese momento, para el 27 de febrero, era China, Italia en las regiones del norte, Corea del Sur, Japón e Irán. A partir de ese momento se empieza a pensar en la posibilidad de Brasil como foco de ingreso de pacientes posiblemente contagiados de coronavirus. Fíjense que el 5 de marzo, el día que hablamos, se detecta el primer caso de paciente anterior había fallecido. El primer caso se detecta el 5 de marzo, es un paciente que había venido del exterior y fue atendido en un sanatorio de la capital federal, y en ese momento no se registraban casos locales. De eso evolucionamos a cómo se define caso sospechoso a partir del 16 de abril, que tiene varios criterios, entre esos que tener fiebre de 37 grados y medio o más. Esto se vio porque ustedes estarán de acuerdo que la mayoría de los casos tienen 37,8, 38, no hay muchos con fiebre muy alta, más uno de los siguientes síntomas: tos, enofagia, dificultad respiratoria, anosmia y digeusia, que se agregaron en esa última definición. También que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados, o tenga historial de viaje fuera del país, o tenga historial de viaje en zona de transmisión local, que ahora vamos a hablar cuáles son las zonas de transmisión local. El segundo criterio son las jurisdicciones definidas como transmisión local, que, insisto, en un ratito vamos a hablar cuáles son las zonas definidas, y ahí se identifica a todo paciente con diagnóstico clínico radiológico de neumonía, sin otra etiología que explique el cuadro. En este caso salimos de definición, ya hablamos de cualquier neumonía, no solamente de neumonía intersticial o parciada, como fueron los primeros definiciones de casos, sino cualquier tipo de neumonía. Y obviamente que en las zonas sin transmisión local, cualquier paciente con infección aguda respiratoria grave, o sea, cualquier insuficiencia respiratoria, independientemente de que haya tenido fiebre o síntomas respiratorios, es considerado caso sospechoso. El tercer criterio es el paciente que presente anosmia o digeusia de reciente aparición sin otra etiología definida. Y la idea es que si este síntoma se presenta como único síntoma, se aislará al paciente durante 72 horas y después, si el síntoma persiste, se tomará la muestra de PCR. Y el criterio 4, que me parece súper importante, es que todo personal de salud esencial que presente fiebre o dos más de los siguientes criterios: tos, enofagia, dificultad respiratoria, anosmia o digeusia, se debe indicar aislamiento, y si persisten los síntomas se tomará la PCR. Cuando hablamos de personal esencial, también nos referimos a fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y personas que brinden asistencia a personas mayores. Obviamente que todo caso confirmado es aquel que presente una PCR positiva para coronavirus. Después nos vamos a ampliar un poquito más sobre contacto estrecho y casos sospechosos en personal de salud, que me parece importante. Bueno, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decreta pandemia, con las características que esto conlleva y la importancia, ¿no? Y nosotros el día 16 de marzo ya en la página web de la SAE habíamos puesto un protocolo de ingreso del paciente al departamento de emergencias, donde la idea era que habría que hacer un triage inicial y separar a los pacientes
que tengan síntomas respiratorios y o fiebre de los que no tengan síntomas respiratorios para evitar contagios. El paciente que no tenía síntomas respiratorios iba a un triage general, donde obviamente también se lo clasifica de acuerdo al riesgo, y en eso va a ir a un primer nivel de atención, a un nivel de atención un poco más importante, que sea un room, siempre atendido por emergentólogos, y el paciente que tenga síntomas respiratorios o fiebre iba a la zona de pacientes respiratorios, donde con los síntomas que en ese momento estaban como criterios de caso sospechoso, se le tomaba la muestra en el caso de ser necesario y se lo aislaba y se notificaba para que esto entre al sistema de vigilancia epidemiológica. En ese momento, el 16 de marzo, cuando nosotros sacamos el primer protocolo para los departamentos de emergencia, se decía que la transmisión local era muy poco. El total de casos en Argentina era del 65, de los cuales dos habían fallecido. Los pacientes se encontraban en aislamiento en ese momento. Se estaba haciendo toda la investigación sanitaria en todas las provincias y obviamente seguía en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana el país. O sea que nosotros, en un inicio donde todavía no había transmisión local, ya empezamos a trabajar sobre cómo asistir y atender a los pacientes con sospecha de coronavirus. ¿Qué pasa con Argentina con respecto al mundo? Esta es la situación de ayer, 30 de abril a las 18 horas. Fíjense la situación regional en América. En Estados Unidos hay 1 millón, o sea, sobrepasó el 1 millón de infectados. Los casos nuevos del día habían sido 20.500, con una tasa de incidencia de 303 cada 100.000 habitantes, casi 53.000 personas muertas y una tasa de letalidad del 5,2%. Argentina, al día de ayer, tenía 4.428 casos, 143 nuevos casos en el día de ayer, una tasa de incidencia de 9,8 cada 100.000 habitantes, 218 fallecidos y una tasa de letalidad de 4,92, que es una tasa de letalidad relativamente promedia, inferiormente con algunos países donde la mortalidad es más alta. Fíjense que con respecto al mundo todavía no estamos en la lista de los países con mayor cantidad de casos, obviamente porque todavía sabemos que la cantidad de casos en Argentina no ha sido importante. Estados Unidos lidera en este momento la cantidad de casos, lo siguen España, Italia, el Reino Unido, Alemania, Turquía, Rusia e Irán. ¿Cuál es la situación actual de Argentina? Esto es los departamentos según transmisión. Fíjense que las zonas que están en rojos son los que llamados conglomerados o de transmisión comunitaria. Las zonas que tienen color naranja son los que son directamente relacionados a casos importados. El 26,9 es contacto estrecho con casos importados, fíjense que también son la mayoría, y fíjense la gran cantidad de zonas del país que están sin casos. Pero obviamente, como todos sabemos, Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que es la región llamada AMBA, se lleva actualmente el 63% de los casos y más de la mitad del país está viviendo en esa región. Como decíamos recién, la concentración de casos en Buenos Aires y en Capital Federal es muy importante y está creciendo día a día, es un tema que nos preocupa a todos. Fíjense que Buenos Aires y Cava se llevan la mayor cantidad de casos, 62%, 71%. A ver, me están avisando que no está compartiendo la pantalla. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? No. Ahí parece que va a arreglar. ¿Se ve la pantalla ahí? No, Gonzalo, no se está viendo. A ver, voy a intentar. A ver. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí?
Sí, Gonzalo, ahora se ve perfecto. Buenísimo. ¿Hasta dónde se había visto? Cuando empezaste a hablar de las zonas, de las regiones, ahí tendrías que retomar todo lo que es Ok. mapeo. Este mapa lo alcanzaron a ver, la situación por regiones. No, eso no Después se vio. ¿Eh? ok. Esta sí, la de los casos acumulados sí. No, tampoco. Ok. Mira, yo te veo, perdón que me meta, yo lo veo desde que estás hablando, no perdí nunca la pantalla. Gonzalo, la mayoría contestamos que sí, la veíamos todo, a lo mejor la doctora no tenía activado algo, porque yo te venía viendo perfecto. Ok, o sea, todos vieron entonces. Todos vimos hasta el gráfico sin problema y la Bueno, imagen del perfecto. mapeo. ¿Ahora lo están viendo? La doctora no vio, por favor. ¿Ahora lo están viendo? Sí, Sí, se ve clarito. perfecto, buenísimo, gracias. Sí. Perfecto. Entonces, como hemos visto, fíjense que desde el 16 de abril hasta ahora, la mayoría de los casos se siguen concentrando en Buenos Aires y el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Hay un tema que es bastante importante, que es la situación actual, donde la cantidad de fallecidos es muy poca con respecto al porcentaje de enfermos, y esta línea roja es el porcentaje de crecimiento, donde viene disminuyendo con respecto a los días, con respecto a la cantidad de casos confirmados, y estos son los nuevos activos, y en verde los recuperados. Ahora vamos a ampliar un poquito ese punto. En esta situación también vemos el test diario y el porcentaje de positividad promedio semanal. Esto ya es primera y segunda semana. A partir de la tercera semana, el porcentaje de positividad está en el 6,5% del total de casos que se van testeando. ¿Y cuál es la situación actual al día de hoy? Este es el reporte diario que hace el Ministerio de Salud, donde el total de casos confirmados es de 4.428. El 20% tiene que ir relacionado a casos importados, el 43% son contactos estrechos de los casos confirmados, y alto porcentaje también son de circulación comunitaria, el resto está en estudio epidemiológico. Con respecto al sexo, la mitad son hombres y la mitad mujeres aproximadamente. El total de altas es aproximadamente de 1.300 en este momento. En el día de ayer se realizaron 2.900 muestras, y en total se llevan realizando 61.530 muestras para la enfermedad, lo que equivale a 1.356 muestras por millón de habitantes. Como veníamos mostrando, la cantidad de casos sigue aumentando en lo que es Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, lo que es conurbano, y la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que hay dos provincias que siguen sin caso, que son Catamarca y Formosa, y hay un montón de provincias que tienen muy pocos casos, y algunos en los últimos días no han aumentado la cantidad de casos, así que eso es un buen dato como para pensar en la posibilidad de una apertura controlada, como es lo que se está charlando tanto en estos días. Datos a tener en cuenta. En este momento hay 159 pacientes internados en las unidades de terapia intensiva, para un total de más de 5.000 camas, así que estamos bien, y la cantidad de altas es de 1.272, así que por ahora creo que todos hemos estado con mucho trabajo tratando de identificar casos sospechosos, pero no ha sido colapsado ningún sistema de salud, así que eso está bien, y esperemos que continúe así, que el famoso pico tampoco llegue y que podamos mantener. O sea, todos sabemos que la cantidad de casos van a aumentar, pero la idea es que no nos sintamos colapsados, o no haya colapso del sistema, y obviamente que paren las infecciones intrahospitalarias. Esos son los dos puntos más importantes, creo, a tener en cuenta. Con respecto a grupos y tasas, fíjense los grupos etarios con respecto a la tasa confirmada cada 100.000 habitantes, y cómo es tan llamativo que los pacientes entre 20 y 50 años son los que más se contagian, porque son los que más están circulando, pero obviamente que son los que menos
obviamente, los que menos porcentaje de letalidad y los que menos porcentaje de gravedad tienen. Como todos sabemos, el 80% de los casos van a ser leves, el 15% van a ser de características intermedias, que van a requerir una internación en salas de clínica médica, y el 5% en la terapia intensiva. Entonces, sabemos que los que más se contagian van entre 20 y 50, casi 60 años, y las muertes que se han producido en este grupo etario han sido específicamente porque han tenido algún factor de riesgo. Los casos confirmados y la tasa de letalidad por grupos etarios, esto es para un N de 4.400, fíjense que la letalidad aumenta obviamente a partir de los 65 años, y esto se ha visto claramente. Todos los pacientes que han fallecido en los últimos días han sido de más de 80 y pico de años. Hay algunos casos de 40, 50 años, pero te insisto, todos con factores de riesgo. La mediana de los casos es de 43 años, pero por la gran cantidad de casos en los grupos de mediana edad. Esto es un nuevo mapa para que se entienda ahí que acá, caso por caso, fíjense la distribución por las provincias. En algunos casos es por transmisión por conglomerados, en algunos casos por transmisión local, y fíjense cuán importante es la transmisión en la provincia de Buenos Aires, que es conurbano, y el AMBA, o sea, lo que sería el primer, segundo y tercer cordón de conurbano, más la ciudad de Buenos Aires, que se llevan el 62% de los casos. Bueno, desde el punto de vista de la población, nosotros como efectores de salud tenemos que seguir recomendando a la gente que, porque todos hemos visto que en estos días la cantidad de casos de infartos y de ACV se ha disminuido mucho, y no sabemos qué es lo que está pasando, y sabemos que en otros países que han tenido mucha cantidad de casos y que han tenido muchas complicaciones, después se han encontrado las famosas víctimas colaterales de la pandemia, porque por miedo a no ir al sistema de salud, no han consultado. Entonces, o cuando llegan, ya llegan con casos avanzados, o cuando llegan, ya las complicaciones que tienen son bastante importantes. Por lo cual hicimos una campaña en conjunto con la Federación y las sociedades de cardiología, con la Sociedad Argentina de Neurología, con la Sociedad Argentina de Neurointensivismo, para decir y hacer aconsejar a la población que la ACV no se queda en casa y el infarto tampoco se queda en casa, por lo cual que si tienen algún síntoma neurológico o de estirpe cardiológica, que por favor consulten, porque el sistema es seguro para atenderlos y no van a necesariamente ser contagiados por consultar en caso de que tengan síntomas. Con respecto al sistema de salud, me parecería un tema importante destacar que ha habido muchas infecciones dentro del personal de salud. Esto es súper importante. Ahora yo creo que con Adelaida va a hablar mucho sobre el equipo de protección personal. La consigna es: tratemos de evitar ir a trabajar si nos sentimos enfermos, y esto transmitírselo no solamente a nuestros compañeros médicos, sino también a los enfermeros, al personal administrativo. Usar y requerir a todas las instituciones el correcto equipo de protección personal para estar seguros, acompañar a cada uno de nuestros colegas en el correcto uso del equipo de protección personal. Y como una consigna importante, en este momento todos los pacientes se tienen que atender con una medida de protección básica, porque todo paciente es pasible de tener COVID en este momento hasta que se muestre lo contrario. Hemos tenido muchos casos. La semana pasada, por ejemplo, en Carmen de Patagones, una paciente entró por fractura de cadera, no había dicho que tenía fiebre, a las horas hace fiebre, y todo el personal que la atendió, porque era una fractura de cadera sin protección, se contagió, y después hubo 60 personas en cuarentena. En un caso también conocido, una persona ingresó por síncope, después de eso fue a la unidad coronaria, había estado tomando paracetamol durante 3 días y no había querido decir que había estado con fiebre. Yo creo que muchas veces tiene que ver con la sensación o el pensar que si decir que tenés fiebre puedes sentirte estigmatizado. Entonces la idea es que nosotros como actores de salud tenemos que convencer a la población de que por favor consulte si tiene fiebre, que no necesariamente ir a un centro de salud te vas a contagiar de coronavirus, y que ante cualquier cosa estamos ahí para atenderlos y vamos a tomar todas las medidas necesarias para evitar el contagio.
Bueno, de nuevo, feliz Día del Trabajador para todos. Estamos para ustedes, para lo que necesiten. Por favor, conéctense con nosotros. Desde la Sociedad Argentina de Emergencia le damos la bienvenida, un saludo a todos. Están nuestros medios de contacto en la Sociedad Argentina para que puedan escribirnos. Y después la idea es que en el chat escriban las preguntas. Vamos a ir contestando a poco después que la doctora Adelaida Goldman termine su presentación. Muchas gracias y estamos en contacto. Vamos con Adelaida. Vida. Ahí se te escucha, Adelaida. ¿Ahí se me escucha? Ahí se te escucha bien. Dale. Ahí está, me tuve que poner el... Y voy a ver si puedo compartir la pantalla, que no sé si ahora se puede. Estoy compartiendo la pantalla. Acá se ve que está compartiendo la pantalla. Apretá compartir pantalla ahí. Apretá. Y claro, poner pantalla nomás. Apretá pantalla. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Adelaida Goma está compartiendo la pantalla. Ahí sí, va bien. Ahí se ve perfecto. Bueno, ahora sí. Si alguien me puede decir si se escucha, si me quedo tranquila. Perfecto, perfecto, Adelaida. Bueno, gracias, Carla. Bueno, buenas tardes. Un poquito por ahí la idea de esta presentación es tips de gestión de emergencia en tiempos de COVID, que bueno, va cambiando continuamente hasta su nombre, porque hoy sabemos que ya no lo tenemos que llamar COVID-19, sino SARS, coronavirus 2 o CoV-2, para diferenciarlo del SARS-CoV-1, que es el que, bueno, es una gripe que hace unos años también fue bastante conocida. La idea por ahí son estos tips, hablar de diseño, de repensar los circuitos de los pacientes en nuestros servicios de emergencia, la gestión de los equipos de protección, estrategia de descontaminación, bueno, ahí le puse la S, pero es de descontaminación, que hay que empezar a pensarlo porque en algún momento se van a empezar a agotar los equipos de protección y tenemos que ir preparando los servicios, los hospitales, a las clínicas para poder reciclar o decontaminar ciertos equipos, y tratar de por ahí incentivar los protocolos, por lo menos ponerlos en vigencia, si por ahí no tengo la parte técnica para desarrollarlos, utilizar la simulación y tratar de interactuar con la comunidad. Esto nosotros lo subimos el 13 de marzo en la página de la Sociedad Argentina, y ya en ese momento, y por recomendaciones de la OMS y de la OPS, y de otras experiencias de otros hospitales, ya se recomendaba tratar de separar a partir de un triage inicial, que algunos le llaman pre-triage, puede hacerlo admisión, puede ser enfermería, separar los pacientes por respiratorios y no respiratorios, y cada uno que haga diferentes tipos de circuitos y que tenga diferentes equipos atendiéndolo. Esta recomendación y demás, nosotros lo podemos ver, eso lo subió ayer un colega nuestro de Medellín, este es el hospital en Colombia, donde ustedes pueden ver que ya en ese momento, a partir de un pre-triage, que son es como un escritorio donde la gente pregunta y demás, si dice referencia que tiene problemas respiratorios, o que tienen anosmia, o tos y demás, va a esta sala de espera diferenciada, y se lo va a atender por fuera del hospital. Eso es justamente esto lo que hablan, son los circuitos diferenciados y el aislamiento de estos pacientes. Nosotros, cada uno, la recomendación es que cada uno haga lo que pueda, y que diagrame su propio circuito de acuerdo a las características. Sabemos que en el Hospital Austral también armaron un circuito externo, con unas carpas, con techo y demás, que son unidades que permiten estas características,
Pero bueno, la idea que el lugar que se elijan puedan permitir hacer una atención inicial, un examen clínico, tomar de muestra y, si es posible, tener métodos complementarios cerca para aplicarlos como radiología y ecografía. Nosotros en el Hospital Provincial Neuquén, por ejemplo, hemos desarrollado o han desarrollado esta doble sala de espera. Los pacientes antes ingresaban a la sala de espera A y ahí eran anotados y esperaban ahí. Hoy se acercó el pretriage o la admisión, se hace en la entrada, y directamente el paciente, si no es respiratorio, va a la sala de espera A, y si es respiratorio va a la sala de espera B. Entonces diferenciamos las salas de espera, que en definitiva cada uno lo puede hacer en el lugar que lo tenga, ¿no? Y en este caso no es una carpa, en muchos lugares en Argentina es impensado hacer carpas para unidades de atención porque el clima, ahora viene el invierno, el viento, en Neuquén una carpa se nos volaría, o incluso a veces no hay lugar para la carpa cuando los hospitales están casi sobre la vereda, y yo no lo puedo poner en horarios de ambulancia. Entonces, bueno, una opción es salas de espera separadas y hacer unidades de atención que pueden ser externas. En este caso es una estructura, una estructura anexa al departamento de emergencia, que es un tráiler. Nosotros acá estamos en el país de los tráiler, con el tema de la vaca muerta y las industrias petroleras, entonces para nosotros fue bastante fácil conseguir este tipo de consultorio móvil, que es muy cómodo y mucho más cómodo que una carpa y mucho más calentito. Pero bueno, la idea es el consejo y pensar lugares de aislamiento separados. Equipos de protección. Equipos de protección, la idea, ¿por qué tengo que usar equipo de protección? Bueno, antes de hablar de equipo de protección, acá por ejemplo, esto es en San Martín de los Andes, que no pusieron ni carpa ni unidad tráiler externo, sino que ellos tenían lugar en un lugar de kinesiología. Entonces ellos hicieron una guarda anexa o una atención de paciente respiratorio con sospecha de COVID en otro sector del hospital, o sea que hicieron su propio circuito de aislamiento y lo pudieron llevar a cabo. Eso va a depender cada uno de qué facilidades y cómo es de amplio mi lugar de atención y si yo lo puedo hacer o no. Con respecto a la comunicación, ¿no? Cuando nosotros estamos guiando al paciente para que tenga un circuito diferencial, porque se le va a hacer el triage, se va a esperar una sala de espera, va a ser atendido, se le va a tomar muestra y demás, eso continuamente tenemos que ir aclarando al paciente qué implica que va pasando y va en este circuito y qué termina pasando cuando nosotros le vamos a tomar la muestra. Tenemos que ser bastante claros qué implica que es un paciente sospechoso, qué implica que él va a permanecer en la institución o se va a ir a su casa, qué implica con respecto al seguimiento. Tratar de que incluso si va a empezar a transitar por el hospital, avisarle al resto que este paciente, qué implica ser sospechoso y cómo debe ser aislado, por lo menos, o aislado o tomado en cuenta en su tránsito. Y fundamentalmente, en ese traslado intrahospitalario tenemos que lograr norias seguras. Un ascensor diferencial si lo tenemos, avisarle al de seguridad que vamos a estar transitando con un paciente, hacer unidades de aislamiento móviles, como puede ser hasta un plástico, siempre y cuando el paciente adentro pueda respirar, pero bueno, cada uno podrá en algunas maneras, pero bueno, lo ideal es protocolizar esas normas porque realmente mejora mucho los circuitos. Bueno, está por ahí, este paper salió en el New England, y lo que habla es que casi el SARS-CoV-2 es muy parecido al SARS-CoV-1. ¿Y qué implica? Con respecto a su vida media en las superficies. Esto no es parecido, nosotros tenemos un cuadro que no hay tanta diferencia, no se explica por qué es tan contagioso el SARS-2. Y entonces empezaron a ver que no tenía tanto que ver con la vida media, ni con cómo quedaban las superficies, en este caso podemos ver en el cobre, en el plástico, y demás, sino tenía que ver con la alta carga viral que existe en las secreciones del paciente infectado, a diferencia del COV-1, y además tenía que ver
con que, a diferencia del SARS-CoV-1, que prácticamente no hay contagiosidad en pacientes sanos, en este virus, o en este tipo, en el COV-2, sí había esta secreción, eliminación de alta carga viral en pacientes sanos. Entonces, esto, más un poco también este paper que habla también del New England, que habla de que las personas que aun cuando son positivos y son asintomáticas, están eliminando y que tienen alta chance a los días de presentar síntomas y con una tasa de letalidad del 26%, a pesar de adopción temprana de medidas de control, habla de que nos tenemos que cuidar. Que nos tenemos que cuidar porque las personas sanas, portadoras del virus, contagian, pero también las enfermas. Y que no es tanto el tema de la sobrevida en las superficies, que lo tiene, sino esta característica es lo que hace que la propagación y la velocidad de propagación a nivel comunitario. Por lo cual, con estas dos cosas, tenemos que entender que nos tenemos que cuidar. ¿Con qué? Siguiendo las indicaciones de la protección de salud, que fueron cambiando y fueron aumentando. Nosotros hace 3 semanas teníamos que usar los protectores oculares, parecíamos que no teníamos que usar las caretas, y hoy cada vez, de acuerdo a las diferentes tareas, se va sugiriendo desde la OMS, de la salud, pero también de la OPS, ahora desde Nación, van hablando y van apareciendo estos cuadros que están en todos lados, pero hay que tener cuidado en cuanto de que cuando utilizamos uno, que esté lo más actualizado posible y que tenga y que esté sostenido o que responda a alguien por él mismo, porque es bastante delicado decir a alguien que no utilice algo cuando esa indicación puede poner en riesgo fundamentalmente a un trabajador, ¿no? Entonces, determinar el tipo de tarea, el tipo de exposición, para determinar qué tipo de cantidad de elementos de protección es necesario. Hoy por hoy ya no se discute más que todo paciente en el servicio de emergencia, que está todo personal de salud que está atendiendo pacientes en un servicio de emergencia debe utilizar el barbijo quirúrgico, un protector ocular, que puede ser una máscara facial, o puede ser antiparras, o anteojos, pero que estén bastante cerrados, el camisolín y los guantes. Sin embargo, sabemos que en el caso de que tengamos que intervenir en la vía aérea, o tomar muestras, o va a estar en contacto con un ambiente de alta valorización, tenemos que cambiar por un N95, o incluso, a pesar de que la desfibrilación, hay documentos bastante modernos que hablan de que no se forman aerosoles, sí todos los movimientos y todas las secreciones que se manejan en un paciente en la reanimación realizando RCP, por lo cual, si estamos haciendo una reanimación RCP, tenemos que también cambiar a un N95. Hay estos cuadros, este también es bastante claro cómo tenemos que no solo lavar las manos, sino utilizar el camisolín, el barbijo quirúrgico, las antiparras o las gafas, el protector facial y los guantes. Y con respecto al barbijo quirúrgico, muchas veces hay mucha gente que usa el N95, realmente no es necesario. Yo solo con un barbijo común o quirúrgico, pero estamos hablando del 3M, que tiene que estar tableteado, tiene que tener estas características, nos alcanza para todo lo que se transmite por gota. Y sabemos que el SARS-CoV-2 se transmite por gota, no se aeroliza, a diferencia del sarampión, de la tuberculosis, cuando es bacilífero positivo, o de otros virus, de otras bacterias que sí se transmiten por aerosoles. El COVID no se transmite por gota, y eso hace que el barbijo quirúrgico sea una buena opción tanto para atender pacientes como para que utilicen los pacientes que son sospechosos o positivos para no... cuando están a menos de 2 metros de nosotros. Sí saber que son de un solo uso, son descartables, y todos los métodos que en un rato vamos a usar no se recomiendan. En cambio, el N95, que está indicado en sarampión, tuberculosis, varicela, que son todas situaciones bacterias que están, y si sufren aerolización en las secreciones o se contagian por aerosoles, en este caso no solo está indicado en el SARS-CoV-2, en el caso de que vamos a tomar muestras, como dijimos, RCP,
intervenir la vía aérea o que vamos a tomar muestra. Es importante no tanto la colocación, cuando es la primera vez, pero sí la colocación si nosotros vamos a seguir usándolo, pero sí cuando lo vamos a retirar. No lo tenemos que llevar al domicilio, si está roto lo tenemos que descartar, y es muy importante el tema del guardado si se va a reutilizar. Algo importante con respecto a los elementos de protección es, a diferencia de la mayoría de los procedimientos que estamos nosotros entrenados, que es la colocación, en este caso el secreto es el retiro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que le vamos a retirarnos está altamente contaminado, por lo cual es importante entender que primero voy a retirarme los guantes, después el camisolín, después me voy a retirar las gafas, acá justo está al revés, pero primero son las gafas, y es lo último que me voy a retirar, es el barbijo, ¿no? A ver si lo puedo abrir, no sé si lo voy a poder abrir. Por ahí nosotros hemos estado jugando con unos videos y tratamos de subirlo a las redes y demás, como para de una manera fácil, porque llega un momento que hay una sobreinformación y satura un poquito, a ver si se puede ver un poco estos audios. Por ahí estos, ¿se vio el audio? ¿Se vio la filmación? Sí, sí. No, dicen que no. Bueno, Ah, bien, pero sí. Ponelo no, capaz se le había alguno. bueno, entonces la idea es por ahí tratar de también formar a la gente para el retiro. Yo veo que uno va últimamente por ahí caminando el hospital y en diferentes momentos con simulaciones o con gente que sí que está atendiendo pacientes sospechosos, fundamentalmente en los servicios de emergencia, y hay mucho deseo de colocarse todo el equipo de protección, pero poca prudencia en el momento de retirarlo. O por ejemplo, a mí me ha pasado últimamente que encontrar elementos de protección o en los pasillos o en lugares no adecuados para poder desecharlo. Entonces hay que estar muy atento a eso, porque es tan importante tener el equipo como el retirado y el descarte adecuado, ¿no? Con respecto a la decontaminación de estos equipos de protección, no todo, yo tengo que pensar, no todo se puede reutilizar, tengo que pensar bien qué método voy a usar para cada equipo y cuántos ciclos, porque no necesariamente que yo los pueda reutilizar y pueda sufrir de contaminación, no es in eternum, ¿no? Lo que últimamente está más de moda es el peróxido de hidrógeno, el UV, que no es el mismo UV que uno usa en las lámparas, por ejemplo, que estamos acostumbrados a ver en neonatología o en otros lados, sino son UV especiales, y el calor. Con respecto al peróxido de hidrógeno, se hace con vapor, son 5 etapas, y esas etapas tienen que sufrir algunos procesos de aerolización, y la FDA ya lo validó, y lo que dijo es que se puede usar solo para N95, la mayoría de esto lo que vamos a hablar es para N95 o material como gafas oculares, pero que más de 50 veces el plástico pierde consistencia y se rompe, y si se puede romper no protege. Por lo cual, si bien en los textos dicen no más de 50, recomiendan usarlo hasta 30. El aire caliente también, no se pueden usar hornos caseros, se recomienda usar hornos a 70 grados durante 30 minutos, y en este caso dice que se pueden repetir múltiples veces sin que se pierda la capacidad de filtrar. De todas maneras, los últimos textos que salieron hace poco, que ahora les voy a dar la bibliografía, lo que dice es que va a perder un 0,05 de capacidad filtrante, y eso implica que es como guardarlo durante 5 años y volverlo a reutilizar, entonces realmente es bastante aceptable y las veces que puede soportar el reciclado en estos aires, en estos hornos que no son los caseros.
tercero, que por lo menos son estos tres los que tienen más evidencia, como les decía, la luz ultravioleta, se encontró que es germicida, ya se había experimentos con el SAP-1, sirven no solo para estos N95, sino para la mayoría de camisolines esos de plástico de 100 micras que nosotros hemos usado, hemos visto la recomendación, o las caretas o los anteojos. Hay algunos autores que recomiendan que tienen que tener estos, que no pueden estar muy alejados, que tienen que ser 15 minutos, y también hubo trabajos en el H1N1 y vieron que disminuyó 4 lograr el 93% de la muestra, o sea que es hiper aceptable el nivel germicida que tiene. Aún así hay algunas controversias en la bibliografía que estoy consultando, ya que hay algunas cargas electrostáticas que lo que hacen es, hacen que el material, después de varios pasos en la luz ultravioleta, pierda capacidad filtrante, fundamentalmente lo que es el N95. En vez con respecto a los camisolines de plástico, o las máscaras faciales, o las antiparras, tienen muy buen nivel. De hecho, nosotros en el hospital, acá lo que podemos ver, lo hemos instalado en los ascensores, en un ascensor, y también lo hemos colocado para hacer unidades portátiles para las ambulancias, que una vez por día poder ponerlos, e incluso en diferentes pisos, como para poder unidades portátiles que lo piden y se pueden poner en una pieza tantos metros. Bueno, ahí los bioingenieros te dicen qué tipo de diámetros que tiene que tener la habitación, y está un poco claro en la bibliografía si empiezan a investigar el tema. Bueno, entonces hasta acá son estos tres métodos: el CDC, peróxido de hidrógeno en forma de vapor y calor húmedo, y este es el artículo donde habla que estos tres métodos serían hasta acá los más recomendados y con una alta evidencia. Sin embargo, vamos a seguir encontrando que también para seguir utilizando los elementos, tenemos el famoso método de secado al aire ambiente. Esto lo están usando mucho incluso en Estados Unidos, y hablan de que tener 5 máscaras, pero todas las máscaras tienen que descansar 4 días, entonces el primer día, acá un poco dice, el primer día uso una, al otro día uso la número 2, al otro día un número 3, a las 4, y al quinto día uso la número 1, entonces con 4 máscaras o 5 máscaras, con 4 máscaras puedo ir utilizando, ir rotándolas, porque se sabe que luego de 4 días no hay sobrevida del SARS-CoV-2, por lo cual este sistema de 4 máscaras de los 5 días y días alternos es una opción que incluso sabemos que hay colegas que en Latinoamérica o en otros países están usando. Lo importante es que esa máscara debe ser preservada en un tupper, tiene que estar bien cerrada, no tiene que estar en un ambiente húmedo. Hay toda una técnica para poder guardarlo en el mientras tanto, y en el momento del guardado no terminar siendo material infeccioso que pueda contaminar otras superficies. El uso de hornos microondas, hay bastante evidencia, pero el CDC no es muy consistente, pero sí estamos viendo que cada vez aparece más. No se recomienda utilizar las microondas que se van a utilizar para alimentos, y lo que habla es que muchas máscaras tienen como un pedacito de metal, por lo cual hay muchos microondas que no pueden ser utilizados. Por ejemplo, yo en mi casa tengo particularmente un microondas que puedo ponerle elementos metálicos adentro. Hay muy pocos en el mercado, son los primeros que aparecieron. Si yo no tuviera ese, no podría utilizarlo, porque hay muchas máscaras que tienen estas superficies metálicas internas que generarían un chisporroteo ahí, un problemita que no sería. Pero así todo está un poco discutido, por lo cual creo que por ahora no sería apropiado empezar a utilizarlo, por lo menos nosotros que todavía tenemos algunos elementos. No hay evidencia del alcohol, no hay evidencia de esterilización de vapor, hasta ahora no es consistente, por lo cual nosotros por ahora no lo recomendamos. Esto es un poquito el up-to-date y un poco la reseña bibliográfica. Después esto lo vamos a dejar en la página de la SAE, como para que ustedes puedan acceder a la bibliografía. Bueno, otro tips.
Entonces, hasta ahora, el tema de tratar de hacer circuitos de aislamiento y lugares en los servicios de emergencia diferenciados, y también en el hospital diferenciados en el caso que se convierta en un hospital COVID, por ejemplo, si es una sala de parto, hacer una sala de parto una habitación aparte, o las terapias, y nosotros en este caso, pero también en otros hospitales COVID dentro del país, o dentro de otros lugares se recomiendan separar, si ustedes son de alta complejidad y no pueden dejar de atender la complejidad no COVID, tratar de separarlas, como para generar áreas más seguras para el paciente de COVID sospechoso confirmado y el paciente no COVID que todavía sigue necesitando nuestros lugares de asistencia. Con respecto a los protocolos, es muy importante, protocolos está lleno. A veces uno se pone a inventar la pólvora y sin embargo están. Protocolos, por ejemplo, en este caso son los protocolos de nuestra provincia, donde habla sobre los equipos de protección que de acuerdo a la tarea que desarrollen deben usar un equipo y otros otro equipo, y cada vez más completos de acuerdo al grado de exposición. Carlos, primero es tratar de que todo el mundo los conozca. Y después, hacerlos en una superficie, a veces están hechos de plástico, no son muy... la gente lee lo que le atrae leer, que sean con colores vivos, que sean superficies lavables, que los conozcan, socializarlos, eso es muy importante. Nosotros ahora vamos a hacer uno en la página de la SAE en los próximos días también, vamos a hacer un material para que ustedes los puedan descargar, ya hicimos de vía aérea y de intubación. Y bueno, la idea es poder bajarlos, imprimirlos y ponerlos, y que la gente los conozca, porque si yo lo pongo y me voy de otro lado, la gente los ve y no los lee, y la verdad que es un material que su lectura y su visibilización seguramente va a hacer que en áreas laborales más seguras, y eso en definitiva son muy buenas, habla de la calidad de gestión que van a tener ustedes. Por ejemplo, también poner checklists, estos protocolos, tratar de que los conozcan. Por ejemplo, no tiene sentido yo desarrollar un checklist de cosas que no puedo dar. Por ejemplo, yo puedo hacer un checklist de cofia y después no hay cofia, la verdad que no solo hacer el checklist, sino ver que tengan la medicación, ves que los conozcas, que estén por ahí, por ejemplo, en este caso, con respecto a la preinducción y la inducción y demás, que tengan las drogas, que las conozcan, y también que eso esté disponible en los lugares donde lo van a usar, porque si yo hago un checklist y lo pongo en la computadora y estoy muy lejos del shock room, la verdad que no me va a servir porque no va a ser práctico su visibilidad, no va a estar visible y tampoco lo voy a poder usar. Por ejemplo, en este caso, nosotros acá estamos simulando en el shock room, y entonces, cerquita del shock room están los checklists, cerca del carro de paro, aparte del carro de paro tenemos un carro de COVID, como para que las drogas, que sabemos que vamos a tener un grado de contaminación y demás, tratar de tenerlo, que lo vea todo el mundo, pero que lo conozca todo el mundo, incluso, entonces, y que estén las cosas que tienen que estar. Entonces, esas son pequeñas cosas que hacen que cuando tengan la urgencia y estén atendiendo a un paciente o reanimando a un paciente sospechoso de COVID o con COVID, o que uno no sabe porque viene un trauma de la calle, ya contó Gonzalo la experiencia de la fractura de cadera, que fue atendido en Buenos Aires y uno no lo pensaba como paciente sospechoso, y sin embargo en ese momento estaba sintomático y después terminó teniendo COVID, o un trauma, o creo que también pasó con un herido de arma de fuego, o muchas veces vienen pacientes que por su situación neurológica no nos pueden contar. Recordemos que el infarto, el ACV, el síncope son factores de riesgo para tener COVID también, porque empezamos a ver que hay una alta asociación, por lo cual nosotros no sabemos en nuestro shock room qué paciente va a llegar, entonces tenemos que tener los protocolos visibles, que los conozcan, y que tenemos que chequear que esté todo lo que tiene que haber, ¿no? Por ejemplo, acá otro protocolo visible, no solo ya de equipo de protección, sino estos que lo van a poder encontrar en la página de la SAE, que tienen que estar, que sean atrayentes, que la gente los pueda ver, en fin, ponemos papelitos, pasan la bandina, al otro día no están más, y la verdad que uno termina naturalizando, porque a veces, aunque sirvan, terminamos nosotros naturalizando buenos hábitos de protección, buenos hábitos de intubación. Entonces, un poco, acordad que los protocolos no están para hacerlos, sino están para usarlos, pero no para ustedes, para nuestros compañeros. Ustedes cuidan a un compañero, van a cuidar a un paciente, y entonces va a estar muy bien lo que estén haciendo en el lugar donde estén. Tratar de aislarlo, en este caso justamente hablábamos de salas de espera, de circuitos aislados, atención aislada, y también en el shock room traten de tener circuitos aislados, traten de limitar, si tienen 3, 4, 5 lugares, hagan uno especial para COVID,
creo que les va a hacer, y aparte para prepararse, la verdad que uno aprende mucho, ¿no? Y en esto de preparar los lugares con protocolos, con equipo de protección y con lugares, también uno se tiene que preparar simulando, ¿no? Y uno puede, incluso en COVID, si ustedes no tienen la metodología de los simulacros, pueden hacer simulaciones de alta, mediana o baja fidelidad. Uno piensa que para tener alta fidelidad yo tengo que estar en el cruce, en el hiperlugar ahí que seguramente el doctor García en algún momento por ahí nos ha hablado. No, la verdad que para hacer alta fidelidad no necesitan mucha plata, uno puede hacer alta fidelidad, y la fidelidad de las simulaciones no tienen que ver tanto con la tecnología, sino tienen que ver qué tan parecido a la realidad y cómo yo voy a transitar esa simulación. Otro tips es, haga participar todo el equipo. Nosotros sabemos, en todo el hospital, continuamente todos los días hay millones de simulacros. Los primeros simulacros nos generaban mucho dolor de cabeza, pero traten, y es esto del equipo, ¿no? ¿El equipo quién es? ¿Son los médicos? ¿Son los enfermeros? No, también es el de vigilancia, el que limpia, el mucamo, el chofer, que nadie se quede afuera, porque aunque en ese momento no tengan un rol protagónico, ellos necesitan ver porque en algún momento van a estar en contacto con ese paciente. Y si no van a estar en contacto con el paciente, con la estela que deja el paciente. Lo que sé que hay que ser un poco cautos, en las primeras simulaciones, recomendamos que tratar de contarle, aunque el que no vaya a participar, porque a veces nosotros en las primeras veces que se comenzaron simulaciones, se generaban algunas situaciones porque no todo el mundo sabía que era una simulación, e incluso aparecíamos primero en los diarios que estábamos atendiendo, teníamos internado una embarazada COVID, y que habíamos tenido un parto COVID cuando solo había sido parte de un simulacro, ¿no? Hacerlos diariamente, no alcanza con una vez, organizarlo con otros servicios, hacerlo bastante transversal, con terapia, con tomografía, grabarlo, y es muy importante realizar los debriefing y ver qué pasó. En este caso, por ejemplo, acá vemos uno de baja fidelidad. Nosotros estamos acostumbrados en emergencia a hacer el famoso RCP con los muñecos, eso es baja fidelidad, pero bueno, puede ser de baja fidelidad, por ejemplo, es un simulacro de cómo colocar así masivamente en este caso son los 2.000 trabajadores, ustedes lo pueden hacer, si son pocos, porque a veces me dicen, no, pero yo trabajo en un hospital muy grande, o solo trabajo en un servicio de emergencia. Bueno, si no lo organizan desde gestión del hospital, o de la calidad, desde los servicios de emergencia, hacer simulacros de colocación y retiro, que reconozcan los materiales, no el primer día, de mediana complejidad, en este caso, por ejemplo, acá vemos la Aerobox, incluso ver si sirve, si no sirve, o de alta complejidad, en este caso fue, creo que la doctora Parada con el equipo de emergencia del Hospital Castro Rendón, acá creo que hizo el simulacro desde que venía a atenderse una paciente que estaba con un cuadro respiratorio embarazada, que por la tos y por todo ese cuadro tenía tenía contracciones y tenía un adelanto del trabajo de parto, y acá donde esta paciente terminó en la sala de parto, que incluso está en el segundo piso, se atravesó todo el hospital, como desde el momento de la atención inicial terminó en un parto asistido en una paciente con sospecha de COVID. Creo que el martes hay un desprendimiento temprano de placenta, me parece, ahí están organizando, y es importante grabarse. Yo acá no pude subir los audios, pero es interesante cómo incluso después en las grabaciones uno empieza a identificar errores que en buena hora que se hayan hecho en las simulaciones. No tiene mucho sentido haber bajado un poco la bibliografía, pero sí es importante saber que las simulaciones y utilizar las diferentes fidelidades aumenta la calidad de asistencia dentro de la emergencia, y baja la mortalidad y el tiempo de resolución de algunos temas. Y como último tips, es el tema esto de interactuar con la comunidad. La comunidad está muy asustada, la comunidad está asustada, no sabe, quiere estar con nosotros, pero a la vez no sabe cómo ayudarnos. En este caso, pequeñas situaciones que nosotros de la Sociedad Argentina le recomendamos por ahí interactuar con, desde agradecimientos por las redes sociales, fotos, capacitar a la población, contarle, por ejemplo, ustedes vieron cómo colocarlo, cómo colocarse el barbijo, enseñarle, todos manejamos las redes sociales y tenemos tips, utilizar el material que pueda haber en las páginas de las diferentes sociedades, grabar videos con la gente bailando y agradeciendo. Entonces es una manera que cuando
que eso nos caracterizó los emergentólogos los últimos años, cómo nosotros pudimos llegar más cerca de la gente con esto del RCP, y más que la gente empieza a tenernos de referentes, pero para tenernos de referentes tenemos que generar conductas empáticas con la población, y bueno, es un momento para estar más unidos, darle tranquilidad y a la vez nosotros darnos un poco de alegría en este contacto con la población que vamos a tener. Bueno, esto es el servicio de emergencia de nuestro hospital, acá nos están saludando, nuestro hospital somos unidad formador de la Sociedad Argentina de Emergencia, tenemos muchos emergentólogos formados en la sociedad, y además tenemos residencias, pero en la residencia de emergentología, que ya tenemos como 4 licenciados, que siguen capacitándose a través de la Sociedad Argentina, productos que tengan la misma. Bueno, no sé si vamos a hacer un poco de preguntas. Si alguien quiere abrir el audio. Es por chat, dale, no es por audio, porque si no vamos a tener problemas. Bueno, por chat, si quieren preguntar, yo ahora lo voy a abrir con respecto a alguno de los puntos que... No sé, Gonzalo, si vos estás viendo el chat. Dice, consultar de desinfección de overoles reutilizables. Vos hablaste un poco del tema. Sí, con respecto a los overoles reutilizables, los tests o la bibliografía y demás, lo que habla es, se tiene que desinfectar se pueden desinfectar con alcohol, primero el alcohol no sirve para secreciones, primero hay que desinfectarlo. La persona que desinfecta este tipo de empieza a segundo, el debe ser primero con amonio cuaternario, los que estoy usando en los hospitales, o con dicloro, y también se puede con alcohol. Y dar también un secado con aire caliente o con UV. Cualquiera de las dos situaciones, después del lavado con amonio cuaternario o con dicloro, es recomendable, y con eso completamos, y la verdad que tenemos un alto grado de certeza de que hayamos tenido una práctica germicida total. Con respecto al barbijo 3M, no se lavan, no se lava para nada después de cada paciente, no. Solo se deja de utilizar cuando el barbijo está muy dañado o está roto, y mientras esté en condiciones se puede esterilizar hasta 2 o 3 veces, según las guías que uno pueda leer, con peróxido de hidrógeno, que es la técnica más recomendada. Con respecto al barbijo quirúrgico, la idea es cambiarlo cada 4 horas si se puede, y también si se recibió gotas, o está roto, o está dañado, también hay que cambiarlo, así que pero hasta 4 horas se puede utilizar puesto correctamente y sin haber estado en contacto con aerosoles. Después de la toma de muestra o de la intubación o el manejo de la vía aérea, hay que sacárselo inmediatamente, eso sí. Cofia y bota no está específicamente recomendado, si lo tenés mejor, pero para las chicas el pelo recogido y material que sea fácilmente limpiable con respecto a la parte de calzados. Sí, incluso con respecto a la cofia, sí está por ahí, yo lo que estuve viendo es está recomendado la cofia cuando en terapia, en las terapias intensivas sí. O en conductas de aerolización. Claro. En el resto, y en los servicios de emergencia sería en el momento de manejo de vía aérea, en RCP, o cuando estamos intubando. En el resto no está indicado, siempre y cuando uno pueda mantener el pelo prolijo y tenerlo atado y demás. De todas maneras, que no esté indicado no significa que alguien en algún momento se lo quiera poner, pero no hay nada.
con respecto al calzado, calzado cerrado. Eso sí está bastante claro, pero no la utilización de botas descartables. O sea, no, por lo menos no habla de la bibliografía, ¿no? Yo no veo el chat, así que si vos querés Con leerlo. respecto al uso del 95, dice lo que mostraba en la pantalla, porque algunos insisten en usarlo por cantidad de horas mayor a 100, no hay cantidad de horas. Si el orijo está en condiciones, se puede usar hasta un mes. Y lo otro es que si está en condiciones también, se puede esterilizar con peróxido de hidrógeno, y si está en condiciones y no está roto, se lo puede seguir utilizando. Después de cada procedimiento invasivo, no lo puede. En el procedimiento invasivo, lo que tenés que hacer es guardarlo primero en una servilleta y después en una caja, en una bolsa de cartón, para después, de papel cartón, ¿no? Para poder mandarlo a esterilizar o volver a utilizar con tu nombre para que sea utilizado en el caso de que lo necesites. Y de todas maneras, cuando uno usa la máscara facial, hay menos contaminación del N95, por lo cual se recomienda, más allá de que con el N95 alcanzaría para los aerosoles, usar la máscara facial para evitar o tratar de disminuir al mínimo posible la contaminación de la parte externa del N95, que es una de las justificaciones, ¿no? Dice oxigenoterapia. Algunas sociedades consideran aerosolización de acuerdo al dispositivo, los litros usados. Con respecto a oxigenoterapia, cada vez que coloques máscara reservorio tenés que ponerle no sé qué te referís con oxigenoterapia, pero si vos le pones oxígeno al paciente, sí, tiene que ser siempre con máscara reservorio, y arriba le tenés que colocar un barbijo quirúrgico para evitar la excreción de aerosoles. Con respecto a justo que decías, a veces uno ve, yo estuve leyendo la bibliografía, pero la verdad que no me pareció consistente, que hablaba de la ozonización como poder de germicida, pero no, eso generalmente está, los UV, la mayoría tiene que ver con la ozonización, pero eso tiene que ver con el UV y no tanto con el ozono. Digo porque por ahí a veces hablan de UV y ozonización del ambiente, pero tiene que ver con el filtro UV. El poder germicida y no por el ozono. Con respecto a la consulta a los centros telefónicos, eso depende de cada lo tienen que manejar con los servicios locales. La idea de no congestionar los centros médicos está bien, pero los 148 o a veces no están manejados por personas que son tienen como checklist, si no tenés todos los síntomas claros, así que si te queda alguna duda, la idea es recomendar consultar. Pero si está bien preparado el sistema, se puede utilizar. El problema con respecto a los teléfonos, que nosotros estamos en una fase que tenemos que hisopar todos los pacientes sospechosos. Entonces, si en este momento utilizamos, como en otros lados, que no se hisopan, pero igual ahora de lo que pasó hace unas fases en España, que decían, vos tenés gripe, tenés fiebre, no te sentís bien y no estás tan grave, quédate en tu casa, no vengas al hospital. Pero hoy se ha visto que el hisopado temprano de una población de riesgo, en este caso de ser un paciente sospechoso, generan un mejor aislamiento de estos pacientes y una menos propagación social y comunitaria. Por lo cual, más allá de que uno puede eventualmente diferir la primera consulta para otras cuestiones que no son sospecha de COVID, telefónicamente, en este caso, para situaciones que uno sospecha, fiebre, anosmia, dolor de cabeza, tos, sensación de falta de aire y demás, se recomienda consultar si hay un buen sistema de prehospitalario, porque va a ir a mi casa, me va a atender el médico, me va a hisopar, todo muy bien. Pero sabemos que eso no ocurre en todos los lugares de Argentina, por lo cual, si eso no ocurriera, es mejor acercarse a un servicio de emergencia para que no es evaluado, sino para tomar la muestra y poder hacer un diagnóstico temprano, que habíamos visto que sí mejora la sobrevida, pero además fundamentalmente lo que mejora es la propagación comunitaria y poder por ahí aislarlo lo antes posible, ¿no?
Con respecto a las cortinas, sí, lo ideal es que sean cortinas lavables, está claro. Si hay evidencia que en la Mayo Clinic se están reesterilizando barbijos quirúrgicos y camisolines, y en este caso, ¿qué método utilizaría para tal fin? Si ya hablamos de peróxido de hidrógeno, es lo que sí más recomienda para esterilizar barbijos y camisolines. Y con respecto al nylon, no se puede pulverización de superficies, porque justamente habíamos visto que lo queda en superficie, los aerosoles. Si yo le vaporizo con un, sea lavandín, alcohol y demás, o lo que sea, o el dicloro, o la solución hembral, que puede aumentar es la exposición incluso del trabajador, aunque tenga un equipo de protección adecuado. Por lo cual, todas las superficies no se pueden pulverizar, sino deben ser repasadas y limpiadas, previa pulverización con el trapo, con el papel descartable, y recién poder repasar la superficie a desinfectar. Con respecto al tema del maquillaje, es un tema importante, a veces es difícil ver a las chicas que no se maquillen, pero si el barbijo está en condiciones, el barbijo está a nombre de esa persona, debería reutilizar, y obviamente tiene que utilizar esa persona, ¿no? Eso está claro. Bueno, si hay alguna pregunta más, si no, les damos las gracias a todos. Les recomendamos que visiten nuestra página, Social Argentina Emergencias, se puede